cibernautas seguidores de este canal. Nos reencontramos nuevamente, pero esta vez para ver un axioma muy importante que se denomina el axioma de completitud o axioma del supremo de los números reales. Este vídeo es complementario al anterior, que tiene que ver con los números reales, y también vamos a hacer otros vídeos complementarios donde vamos a hablar, por ejemplo, de la teoría de conjunto de Cantor, vamos a ver la sucesión de Cauchy, la cortadura de Dedekind y otros complementando a los números reales. Sean nuevamente bienvenidos a este programa de multiversidad matemática. Vamos a hablar primero de las cotas. Tenemos una cota inferior. Vamos a definir un intervalo I que sea, por ejemplo, acá en la recta puede ser el intervalo I, intervalo cerrado. Pongamos A y B. Ahí tenemos el intervalo. Entonces, para que A, un elemento cualquiera, sea cota inferior del intervalo I, decimos que para todo elemento X que pertenece a este intervalo I, es decir, para todo X que está aquí, el intervalo I, si se cumple que A es menor o igual a X, entonces decimos que A es una cota inferior. Por ejemplo, definamos el intervalo I que sea igual a, por decirles, 3,4. Entonces, para encontrar una cota, vamos a ver que todo aquel elemento que sea menor a esto, por decirles 2, es menor al intervalo 3,4. Por tanto, 2 es cota inferior de este intervalo. También puede ser el 1. 1 también es menor a este intervalo. Y otros que sean menores a este intervalo. Eso se llama cota inferior. ¿Qué sucede ahora? Por el otro lado, una cota superior. Pongamos aquí la cota superior. La definición es muy similar. Vamos a tener un intervalo I que sea igual a una recta. En la recta dibujamos aquí. Pongamos A y aquí el intervalo B. Cerramos aquí. Todo esto es el intervalo. Entonces decimos, para que A sea una cota superior del I, del intervalo I, entonces para todo X que pertenece a I, que está aquí dentro de este intervalo, ahí, si se cumple que A es mayor o igual a X, entonces vamos a inferir que A es cota superior del intervalo I. Un ejemplo, si tenemos el intervalo I definido por decirles 3,8, ese es el intervalo I, ¿qué cotas serán superiores a este intervalo? Tenemos ya, por decirles 9, va a ser mayor a este intervalo, a 3,8. Tenemos 10, también es mayor al intervalo, 11, en fin. Todos aquellos números que sean mayores al intervalo son cotas superiores de este intervalo I. Fíjense que A, en ambos casos, no siempre está perteneciendo al intervalo I. No estamos diciendo que A pertenece al intervalo I. Eso vamos a ver en la siguiente definición. Ahora vamos a hablar sobre el máximo del intervalo I. Algunos lo llaman también el maximal. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que A es un máximo de I, del intervalo I, si A pertenece al intervalo I y para todo X que también pertenece al intervalo I, se cumple que A es mayor o igual a X. Veamos un ejemplo. Si el intervalo I está formado, por decirles, en 2,8, tenemos así, el máximo en este caso es el elemento 8. 8 viene a ser el máximo. ¿Por qué? Porque 8 pertenece al intervalo I. Aquí dice que A pertenece a I. Entonces esto va a ser el A. Pertenece a I y además es el máximo, es si quiere el límite superior del intervalo. Aquí podemos dibujar 2, aquí ponemos 8. Ambos están cerrados. Entonces, como pueden ver la recta, aquí tenemos que 8 es lo máximo. Para cualquier elemento que se encuentre aquí, cualquier X, A siempre va a ser lo máximo, va a ser mayor que esta X. Entonces 8 viene a ser el elemento máximo de este intervalo I. Pero un intervalo no siempre va a tener el máximo. Por decirles que sea el intervalo, pongamos aquí
1,5 y así de esa forma, graficando aquí sería 1 y aquí tendríamos 5. Fíjense, en 1 es cerrado, pero en cambio 5 es abierto, en el intervalo superior abierto. Tenemos ahí esa parte. En este caso, no podemos decir que 5 es el máximo de este intervalo, porque 5 no pertenece, en este caso, 5 no pertenece al intervalo I. Entonces, en conclusión, decimos que no existe el máximo del intervalo I. Entonces, repito, para que exista el elemento máximo, este elemento debe estar incluido en el intervalo. Ahora, no todo intervalo va a tener siempre su máximo. Por otro lado tenemos el mínimo, todo lo contrario, aquí vamos a notar el mínimo del intervalo I. Algunos lo llaman también minimal, no hay problema, es el mínimo. Y la definición es muy similar. Decimos que A es un mínimo del intervalo I si A pertenece al intervalo I, y para todo X que pertenece al intervalo I, se debe cumplir que A debe ser menor o igual a X. Otro ejemplo. Veamos el intervalo definido anteriormente. Tenemos acá 1,5. Entonces esto vemos que aquí tenemos en la parte inferior es 1 y está cerrado. Viene hasta 5 y en 5 es abierto. Entonces A en este caso es el 1, ¿no? Es igual a 1 y esto viene a ser el mínimo del intervalo I. ¿Por qué? Porque para comenzar 1 pertenece al intervalo I. Y esa es la condición. Decimos aquí que A debe pertenecer ahí. Y además 1 va a ser menor o igual para cualquier otro X, para cualquier otro número que se encuentra dentro de este intervalo I. Entonces, en este caso A igual a 1 es el mínimo del intervalo. No va a tener máximo, fíjense, porque aquí lo puse abierto, ¿no? 5 es abierto. Otro ejemplo adicional podría ser si I es igual, por decirles aquí a 3, y aquí le ponemos 9. En este caso, fíjense, no va a existir, en este caso no existe el mínimo, porque está abierto, el 3 no está incluido en el intervalo, y tampoco existe el máximo, porque 9 no está incluido, no pertenece al intervalo I. En este caso decimos que ese intervalo no tiene ni mínimo ni máximo, pero sí va a tener cotas. Puede haber una cota inferior, el 2, el 1, el 0, o cotas superiores, el 10, 11, 12, etcétera, etcétera, lo que sigue por adelante. Con estas 4 definiciones ya podemos ahora sí enunciar lo que es el axioma del supremo. Y eso lo vemos a continuación. Entonces vamos a definir ahora lo que es el axioma del supremo. Y este es algo importantísimo para todos los números reales. ¿Y qué dice este axioma del supremo? Es algo muy interesante. A es el supremo del intervalo I si, solo si A es la menor de las cotas superiores. Repito, A es el supremo del intervalo I si se cumple que A es la menor de las cotas superiores. Y veamos esto con un ejemplo. Sea el intervalo I, por decirles igual a, pongamos así, 3,8, abierto en ambos casos, estamos poniendo este ejemplo. ¿Cuál es el supremo del intervalo I? Aquí tenemos como elemento, como cota superior, el 8. Entonces 8 es el supremo del intervalo I. ¿Por qué? Porque 8, si bien este intervalo no tiene máximo, pero 8 es el menor de las cotas superiores, porque aquí puede haber cotas, por ejemplo, otras cotas va a ser el 9, el 10, el 11, en fin, hasta el infinito. Pero 8 es menor a todos estos. Por tanto, 8 se constituye en este caso en el supremo de este intervalo I. Ahora, si el intervalo fuera cerrado, pongamos así, si aquí fuera cerrado, 8 sigue siendo el supremo del intervalo I. Pero además 8 se constituye también en un máximo de este intervalo I. Entonces concluimos de que todo conjunto acotado superiormente
tiene un supremo. Por otro lado tenemos también la contraparte, si quieren, lo que se llama el axioma del ínfimo. Anotemos aquí el axioma del ínfimo, que es todo lo contrario, en la parte inferior. Entonces decimos que A es el ínfimo del intervalo I, si solo si A es la mayor de las cotas inferiores. Repito, A es el ínfimo del intervalo I, si solo si A es la mayor de las cotas inferiores. Otro ejemplo, si ahí, pongamos así, el intervalo, pongámoslo abierto, 1,8, tenemos así. Entonces aquí fíjense, 1 es la mayor cota, pongamos así, es la mayor cota de las otras cotas inferiores que existe. Por ejemplo, el 0 es una cota inferior, el menos 1 será otra cota inferior, el menos 2, etcétera, hasta el menos infinito. Pero 1 es la mayor cota de estas cotas inferiores que tenemos. ¿Se entiende? Ahora, si este intervalo también es cerrado, así, entonces este 1 también se convierte en el mínimo de este intervalo. Entonces decimos que todo conjunto acotado inferiormente tiene un ínfimo, que es la mayor de las cotas inferiores. Este es el famoso axioma que se llama de completitud o el axioma del supremo. Supremo e ínfimo, van los dos, el uno es superior, el otro es inferior. Pero para llegar a estas definiciones, hemos visto primero la cota superior, la cota inferior, el máximo y el mínimo de un intervalo. Los intervalos abiertos tienen cotas, pero no tienen máximos ni mínimos. Ahora, si el intervalo es cerrado, entonces va a tener cotas y esas cotas a la vez vienen a ser los máximos o los mínimos de dicho intervalo. Espero que esta definición que hemos dado sobre los axiomas de completitud o axioma del supremo les haya servido, hayan comprendido qué es este axioma, que es la parte fundamental de los números reales. Vamos a ver en los siguientes vídeos las cortaduras de Dedekind, que también es importante para comprender los números reales. Vamos a ver la definición desde la teoría de conjuntos de Cantor y lo que viene de las sucesiones de Cauchy. Estén atentos a los siguientes vídeos para complementar lo que son los números reales. Si les gustó este vídeo y sobre todo les ha servido, entonces denme un like y también suscríbanse al canal Multiversidad Matemática, que es parte de ese gran portal que tenemos llamado Educartes. Inviten también a sus docentes, profesores, otros estudiantes, colegas, en fin, para que se suscriban al canal y reciban los otros vídeos que vamos a ir sacando relacionados en esta parte al álgebra en general. Gracias por la atención y nos vemos la siguiente semana.